Dios le bendiga a mis amados hermanos, muy buena noche tenga usted. Qué bueno es el Señor dándonos la oportunidad de nuevamente reunirnos por medio de este estudio y poder ministrar nuestras vidas, porque créame usted que está del otro lado, me ministra y me bendice. Saber de que lo que el Señor de alguna manera nos ha dado, nos ha regalado, nos ha mostrado, va a ser escuchado por su espíritu. No vengo con el deseo de que usted lo trate de entender o de memorizar, sino que lo pueda escuchar con el espíritu, porque la Biblia dice que el hombre espiritual es el que sí percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el natural no. Por esa razón es que yo le hablo a tu espíritu en esta noche. Y hagamos algo juntos, estudiemos juntos esta noche. Hoy vamos a iniciar el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y este capítulo es bastante curioso, muy interesante, como toda la Biblia. Pero a mi parecer y a mi gusto es uno de los capítulos que me ha cautivado mucho por varias razones. La primera es de que este es el primer milagro. Ahorita ya en Hechos capítulo 3 estamos hablando de la iglesia. Aquí ya no es Israel, sino estamos hablando de la iglesia ya instituida, por decirlo así, cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2 y vino a morar en nosotros, dándonos a entender que el nuevo pacto ya había venido, que el nuevo pacto se estaba cumpliendo, que el nuevo pacto ya era evidente. Y en Hechos capítulo 3 ya miramos a hombres llenos del Espíritu Santo, hombres ya con la llenura y el bautismo del Espíritu, y todo lo que conlleva desde Hechos capítulo 3 en adelante ya es otra esfera, hermano. Ya estamos hablando de otro nivel, ya es otra atmósfera, ya es otro libro, otra hoja. Ya no es igual que Hechos capítulo 1 y todo lo que está para atrás. Ahora, es bastante interesante observar que el primer milagro que la iglesia de Jesucristo hace, estando, por decirlo así, el primer milagro que la iglesia hace, por decirlo así, es el milagro de un cojo. Fíjese qué interesante, porque después de que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, tal vez hubiera sido impresionante una resurrección en masa, ¿verdad, hermano? Ya se imagina usted yendo a un cementerio y levantando, no a uno o dos, levantando a un séquito, tipo el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel. O tal vez dándole la restauración completa a la vista. Y no me refiero a darles vista al ciego, sino darle ojos al ciego. O devolverle un pedazo de brazo que fue amputado de alguien. O sea, me refiero a que este milagro es bastante significativo porque a nuestro parecer tal vez hubiera sido más impactante después del Espíritu Santo caer sobre nosotros como iglesia. El primer milagro hubiera sido impresionante, que hubiese sido el milagro de los que le estoy mencionando, pero fíjese que fue el milagro de un cojo. Y eso es lo que habla Hechos capítulo 3, que el primer milagro que se ministra es a un cojo. Y es bien peculiar cómo, dónde y por qué se da el milagro de este cojo. Y es que fíjese que dándonos a entender el Espíritu Santo por medio de Hechos 3, que la cojera es una, por decirlo así, una enfermedad, un mal, un padecimiento que el pueblo de Dios estaba experimentando. Es una enfermedad que estaba padeciendo, la cojera. Y no me refiero a la cojera física, o no me refiero a estar inválido físicamente. Me refiero a que ellos con Dios era así, de inestable. Le voy a poner un ejemplo. Mire, Adán y Eva estando bien en el huerto. Un capítulo, como dijeran los jóvenes, se abre el telón
y aparece Adán y Eva hablando y bien, hablándole a los animales y estando en armonía. Se cierra el telón, se vuelve a abrir y aparece Adán y Eva fuera del huerto, ya con túnicas y con pieles. Ellos pecaron, ya no estaban bien. Se abre el telón y aparece el pueblo de Israel en victoria, en triunfo. Y se cierra el telón, se vuelve a abrir y aparece esclavo en la tierra de Egipto. Se vuelve a abrir el telón y se mira a Israel en la tierra de Canaán, tomando la tierra que les pertenece. Se cierra y se vuelve a abrir y empiezan a asociarse con los cananeos. Y así podemos nosotros ver en el libro de Jueces, en Jueces durante 12 veces, el pueblo de Israel estuvo abajo y alguien lo levantó, Dios levantó un juez y los volvió a sacar de la esclavitud del robo que hacían un montón de tribus, un montón de naciones sobre Israel. Israel era cautivo y levantaba un juez, Ahod, Otoniel, Samgar, Tolá, Gedeón, Sansón, Débora. Cada uno de ellos representaba esa cojera. Israel estaba bien y estaba mal y de repente otra vez estaba bien, después estaba mal y estaba bien y a lo largo de todo el Antiguo Testamento usted se da cuenta, rey tras rey, un rey que empieza bien y termina mal, el sucesor que es su hijo empieza a hacer lo mismo, otro que hace las cosas peores, otro que las hace bien, Josías, y de repente aparece uno y así se va uno, y la misma vida de David pareciera que es lo mismo, Salomón es lo mismo y pareciera que esa es una cojera continua del pueblo de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de ver esta sanidad del cojo no como una sanidad que sanemos a alguien, a que sea este cojo sanemos. No, esa sanidad tenía un propósito. Esa sanidad, solo esa sanidad del capítulo 3 nos está hablando de la intención de Dios de quitar la cojera. Ahora nosotros como pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, ¿no será que estamos así? ¿No será que un día estamos bien, estamos parados y otro día estamos mal, estamos hundidos? Otro día estamos bien, parados y otro día estamos mal y hundidos. Y eso usted no me puede decir, Julio, hermano Julio, ¿está hablando de usted? Sí, estoy hablando de mí porque yo padecí de cojera y padezco de cojera en muchas áreas de mi vida. Tal vez no como antes, pero sigo padeciendo de cojera. Y usted igual, hermano. La diferencia puede ser que usted lo acepte o no lo acepte. Yo sí lo acepto y eso es lo que me hace acercarme a Dios. Porque no en todas las áreas yo tengo el mismo nivel. Quisiera tener todas las áreas al mismo nivel, que tengo unas que son fuertes, pero otras no las tengo igual. Y la esencia está en reconocer qué área realmente nosotros cojeamos. Y sobre esa cojera, Dios necesita empezar a obrar. ¿Por qué digo que Dios necesita? Porque en el libro de Hechos, capítulo 3, la iglesia está empezando a caminar. En Hechos 3, la iglesia está empezando a dar sus primeros pasos. Y lo primero que Dios quería sanar en la iglesia, en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, en los ministros, en las ovejas, en los profetas, en los apóstoles, en todos los que son de Dios. Lo primero que Dios quiere sanar es esa inestabilidad y esa cojera que todos tenemos. Entonces, eso nomás es un preámbulo, hermano. Y fíjese que no estamos hablando de gente que no oye. No estamos hablando de gente que no mira. La cojera es aparte. O sea, puede haber alguien que tenga muchos años de ministerio y pueda tener muchos dones. Tal vez tenga un ministerio o tal vez tenga muchos privilegios, pero cojea. El hecho de que tú estés cojeando no significa de que tú no puedas ver. El hecho de que tú cojees no significa que tú no puedas oír a Dios. Puedes oír a Dios. Puedes ver a Dios. Puedes hablar de parte de Dios. Porque el problema no está en tus oídos, ni en tus ojos, ni en tu boca. El problema está en tus pies, que cojeas, que te tambaleas. Y que en un momento estás bien erguido y en otro momento estás como inestable. Eso, sobre ese mal,
es que Dios se acerca a los cojos. Ahora, yo aquí hice un pequeño bosquejo, porque eso me va a ayudar a poder enseñar. Como este es un estudio, es un pequeño bosquejo que me va a ayudar a poder enseñar respecto a esto. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3. Hoy sí vamos a estudiar Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Y dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mire, qué interesante, porque dice que ellos subían a la hora novena, a la hora de la oración. Hay una versión que es la traducción del lenguaje actual, TLA, que dice que ellos subían a la hora que acostumbraban orar. Y en la versión que es la nueva traducción viviente, dicen que ellos subían al servicio de oración. Fíjese usted, dice que ellos subían al servicio de oración. Estamos hablando de la iglesia. O sea que ellos no eran personas que no oraban. Por favor, marque esto en su mente. No eran personas que no oraban. No eran personas que no tenían comunión con los hermanos. No eran personas que eran ignorantes. Eran personas que iban al templo a orar. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra costumbre. Costumbre. Quiere decir que ellos se habían acostumbrado a subir a esa hora a orar. Dejó de ser como una acción que brotaba, como brota la hierba por la llovizna, por el sol, brota que naturalmente ellos ya estaban acostumbrados a una hora. Por eso yo que cuando es de oración y es de leer, yo me acostumbré a no tener costumbre. Es decir, no pongo un reloj para que me levante. No pongo una hora para que me recuerde, esta es la hora de que tengo que leer la Biblia. Yo no lo hago porque eso se vuelve costumbre. Y ellos estaban acostumbrados a ir, según estas dos versiones, TLA y NTV, ellos estaban acostumbrados a ir a orar como todas las veces que lo hacían. Durante muchos años ellos hicieron esto. Pero recuérdese que lo hicieron durante muchos años antes de el advenimiento del Espíritu Santo. Aquí ya estaban ellos con el Espíritu Santo morando dentro de ellos. O sea, esa es una gran diferencia. Es decir, que ellos estaban acostumbrados a orar. Hermano, pensemos por un momento, nosotros estamos acostumbrados a los domingos ir al culto. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando iniciamos la oración siempre repetimos la misma frase. Estamos acostumbrados nosotros a orar antes de comer. Estamos acostumbrados nosotros a decir amén cuando dicen algo que nosotros consideramos que está correcto en la Biblia o que nos agrada lo que dijeron. Estamos acostumbrados a que cuando miramos a alguien en la calle le decimos que Dios te bendiga. Lo hacemos por costumbre o lo hacemos con entendimiento. Porque son dos cosas totalmente diferentes. La costumbre es que lo hace porque ya se habituó a hacer eso, sea cual sea. Ya el sentido como que se perdió. Ya la mayoría de personas vamos los domingos a la iglesia porque ¿por qué van a la iglesia los domingos? Porque hay culto, dicen. Pregunte, o pregúntese usted, ¿por qué vamos a la iglesia los domingos? Porque ese es el día del Señor, dicen otros que están más perdidos que el hijo de la llorona. Es que el domingo es el día del Señor, dice. ¿Y por qué usted canta? Porque Dios es digno de alabanza.
¿Por qué usted adora? Porque quiero estar en el lugar secreto. Pero realmente tenemos entendimiento de las cosas que hacemos, porque estos hombres hicieron durante muchos años esto mismo. Muchos años eso mismo. Estaban acostumbrados a subir al templo a orar. Acostumbrados a subir al templo. O sea, ¿qué fue lo que los llevó a ellos al templo? Durante muchos años, ellos eran llevados al templo por una costumbre. Quiero que esto, por favor, lo deje dibujado en su mente. Ellos estaban llevados, siendo llevados al templo a orar por costumbre. Ahora miremos el otro versículo, el versículo 2 y 3, dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día. Ahora, hagámosle una pausa. Dice que ponían cada día ahí. Quiere decir que otros días anteriormente, ellos no miraron al cojo. ¿Verdad? El cojo siempre ha estado ahí. Pero como estaban acostumbrados a ir, ni en cuenta. Yo estoy acostumbrado al templo y a mí no me importa quién tiene necesidad ahí, no me importa quién está padeciendo, no me importa quién está llorando, no me importa a quién puedo bendecir y ayudar. No, yo estoy acostumbrado a ir a adorar a Dios. Aleluya, aleluya a Dios. Y a pegarme una pequeña danzadita y a decir gloria a Dios. Y hacer un par de cánticos nuevos y ya regresé. Porque estoy acostumbrado a eso. Pero no lo estoy juzgando, porque a mí me pasa lo mismo. Ahora me doy cuenta que muchas cosas que yo hice eran por costumbre, no porque tenía el entendimiento de lo que significaba. Pero la diferencia, ¿sabe quién lo hace? La diferencia lo hace el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia en el versículo número 2 que traían a un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían todos los días, cada día, en el templo, a la puerta del templo, que se llamaba de la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahora, note la diferencia en lo que Pedro y Juan entraban al templo, porque eran llevados por una costumbre. Este es el emisor. Vamos a ponerle emisor. Ellos llegaban al templo y este cojo dice que lo que lo llevaba al templo era una necesidad. Mírenlo, miren la diferencia. Unos iban por costumbre, y el otro iba por necesidad. Pero mire qué raro es, ¿verdad, hermano? Porque el que emite, el que va a dar la señal, iba por costumbre. Y el receptor, pongámosle aquí, el receptor. El receptor iba porque necesitaba. El receptor es el que recibe, el emisor es el que da. Pero mire qué condición tenía el emisor antes de ese día, por supuesto. Porque en Hechos capítulo 3 hicieron lo mismo que durante muchos años hacían, pero este día fue diferente. Este día fue diferente porque ahora ellos ya no entraron al templo por costumbre. Siempre lo hacían por costumbre. Y este día el emisor, el que iba a dar algo, sí tuvo que dar. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante vamos a ver que le dijo: lo que tengo te doy. Pero la pregunta es, ¿y los otros días que ellos habían entrado no tenían que dar? Miren la condición de la iglesia, miren la condición muchas veces nuestra. Como emisores, como líderes, como alabanza, como servidores, como diáconos, como maestro de escuela dominical, maestro de niños, como diaconisas, como ancianos, qué sé yo. Mire los que tenemos que emitir una señal. Generalmente lo hacemos por costumbre. Eso no lo digo yo. Por favor, léanlo en el capítulo 3, lo estamos estudiando. Y el receptor, es decir, que representa al cojo, siempre han estado allí. Siempre. O sea que el problema no es que no haya quien quiera.
El problema en la iglesia no es que no haya quien desee. Aunque así pensamos, es que aquí nadie quiere nada de Dios. No es eso. El problema está en más que todo en los que van a transmitir una idea, una imagen, una enseñanza, un rema. En los que están emitiendo la señal, lo hacen generalmente por una costumbre. Ahora, quisiera por favor dejar esto bien clarito, hermano, porque los dos eran llevados al templo. Solo que unos eran llevados por costumbre y los otros eran llevados por una necesidad. Ahora, vamos a ver cómo Dios está restaurando el liderazgo, cómo está restaurando el servidor, cómo está restaurando a los hombres que debemos de estar emitiendo una señal, emitiendo ministración, emitiendo salvación, emitiendo restitución, emitiendo perdón, dando misericordia, dando piedad, dando oportunidad, dando verdad, dando transparencia. ¿Cómo estamos? Estamos acostumbrados a empezar a limpiar las sillas, a barrer, a trapear, a limpiar los vidrios. Estamos acostumbrados a limpiar la alfombra, acostumbrados a limpiar el equipo, acostumbrados a ponernos la corbata ya ahí enfrente. Acostumbrados a irnos bien trajeados y olorosos al templo. Esa es la costumbre. Y hay gente que está llegando. Siempre hay cojos que están llegando y están buscando algo, están necesitados de algo que deberíamos nosotros de tener. ¡Hala, qué tremendo! Ahora, miren el versículo 4, por favor, acompáñenme. En el versículo 4 dice la Biblia, míranos. No. Dice, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Ahora, aquí quisiera hacer una pausa en el verso 4, porque la fijación es de parte de Dios. Y voy a poner entre paréntesis, Pedro con Juan, porque así dice la Biblia. Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Ahora, eso es lo que les estoy diciendo. Que había estado otros días anteriores a ese, pero no se habían fijado en que había una necesidad dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro del culto, dentro de la escuela dominical, dentro del servicio, dentro de la bienvenida, dentro del área de alabanza, dentro del sonido, dentro de lo que sea dentro de la iglesia. Ellos se fijaron. Es decir, que debemos de tomarlo de dos maneras. La primera es que Dios mismo se ha fijado en ti. Primero quiero decirte que Dios se ha fijado en ti. ¿Sabe qué es fijar? Es no moverse. Como le dicen los patólogos por ahí, ¿verdad, hermano? Usted quiere, cuando uno se va a cortar el pelo, le preguntan a veces a uno, ¿quiere que le eche fijador de cabello? Y tú vas a decir que eres gelatina, ¿va? Y en el peor lugar, que eres moco gorila, ¿va? Pero igual, es un fijador. Fijador significa que no se mueva. Estancado, es un fijador. Dios se ha fijado en ti. Es decir, Dios se ha fijado en tu necesidad, en tu vida. ¿Y qué significa fijarse? Significa que nada lo mueve. Eso pasó con Pedro y con Juan. Cuando vieron al cojo ahí sentado en el principio, en la entrada del templo, fijaron sus ojos. Es decir, que se quedaron con una mirada que era inamovible hacia él. Ahora, la otra parte es que ellos le dijeron a el cojo, míranos. Unos se fijaron en el cojo y no se movieron. Así es Dios contigo. En tu necesidad, en tu vida, está fijada su mirada en ti.
Porque mira tu necesidad, pues. Ellos se quedaron fijos al ver la necesidad de este hombre, al verlo cojeando, al verlo que no podía levantarse. Y dijeron seguramente en el momento que se quedaron viendo, ¿y este cuate desde cuándo está aquí? No lo había visto. Es que lo que pasaba es de que anteriormente no tenían el Espíritu Santo y lo hacían por costumbre. Entraban a la iglesia a orar, seguramente nada más, y a orar y a orar y a orar, y salían. Y no se preocupaban de las personas que necesitaban algo. Pero lo más interesante es de que cuando ellos se fijan su mirada, le dicen a él, míranos. Ahora, ¿por qué razón ellos le dicen al cojo, míranos? ¿Por qué cree usted que le dicen que los mire? Yo le voy a decir por qué razón creo que le dijeron que los mirara. Porque había más personas que estaban entrando al templo. Y seguramente la vestimenta de algunas personas denotaban que eran personas que eran de su situación económica pudientes. Tal vez algún saduceo. Usted sabía que los saduceos eran como la aristocracia en ese tiempo. Los saduceos, no fariseos. Los saduceos eran de los fichudos de ese tiempo. Eran los que estaban con el gobierno y con la política. Los fariseos eran de la clase media. Pero imagino que estaba el cojo, los vio a ellos y estaba pidiendo dinero. Y cuando ellos lo vieron, le dijeron, ¿quieres el favor de Dios? Ok, no mires a nadie más, míranos a nosotros. Esto es una manera que Dios nos está diciendo, ¿quieres tú el favor de Dios? Tú no estés buscando en otro lado. Entonces no estés esperando en nadie más. Entonces no estés tocando la puerta equivocada. Entonces no estés haciendo algo que está mostrando que no confías en Dios. Si tú de verdad quieres el favor de Dios en tu necesidad, míralo. Esta es una palabra bien profunda, hermano. No solamente estoy hablando del punto de vista físico, de que, míralo, ajá, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Me van a dar algo? Sino le estaba diciendo, no mires a nadie más y míranos a nosotros. Es como que Dios le hubiera dicho a él, ¿quieres el favor? ¿Quieres la ayuda? Ok, entonces, no mires a nadie más. Míranos a nosotros. Ahora, en este respecto, yo le podría decir que aquí lo que se está uniendo, aquí se une la necesidad. Aquí se une la necesidad con la continuidad, con la permanencia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que cuando nosotros permanecemos en algo, seguramente la necesidad nuestra va a ser suplida. Porque se unió, aunque era costumbre antes del Espíritu Santo. Antes de tener el Espíritu Santo era una costumbre de orar. Pero ese día, que ya el Espíritu Santo había venido sobre ellos, ya no fue una costumbre. Ellos ya fueron al culto, fueron a la iglesia, fueron al templo con el entendimiento que tenían algo que dar. Entonces, pero eso lo lograron porque nunca dejaron de ir. Eran continuamente, permanecieron. Si permaneces en mí, llevarás mucho fruto. Es decir, que ahí se junta la necesidad del cojo, representada por el cojo, y la permanencia, la continuidad de la vida de oración. Cuando se unen las dos cosas, surge algo glorioso que se llama un milagro. Surge algo glorioso que se llama respuesta de Dios. Pero no podemos conseguir una respuesta de Dios si no perseveramos en lo que creemos. Si estos hombres no hubieran perseverado en ir todos los días, y cuando el Espíritu cayó sobre ellos, obviamente cambió la perspectiva de ir al culto, ir al templo.
Qué bueno sería, ¿verdad, hermanos? De que el Señor nos visitara a nosotros esta noche mientras dormimos, que nos llene de poder y que nos visite el Espíritu Santo y que nos bautice a los que no nos ha bautizado o que nos llene a los que no nos ha llenado y que el día próximo del culto nosotros vayamos como ellos. Estamos seguros que tenemos algo que dar y estamos buscando a quién ministrar, estamos buscando a quién demostrarle amor, a quién demostrarle respeto, a quién demostrarle paz, misericordia, piedad, y venimos y no como seamos siempre viendo, hermano, Dios le bendiga hermana Chollita, hermano Timoteo, que Dios le bendiga, hermana. Bueno, si hay algún Timoteo o Chonita que me están viendo, perdónenme, no era ustedes, es otra Chonita y otro Timoteo. Ok, entonces, ahora, esto es interesante porque miren en el versículo número 5 y 6 dice, entonces él les estuvo atento cuando les dijo, míranos, él dejó de ver lo demás. Míranos, y dejó de ver lo demás. Dios quiera, hermano, que tú y yo dejemos de ver lo demás y que nos fijemos solo en Él. Y que nos fijemos en lo que Él quiere y va a darnos, va a hacer. Pero dice la Biblia en el versículo 5, entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, oiga, la revelación de lo que no tenía y de lo que sí tenía. Qué interesante, ¿va, hermano? No tengo plata ni oro, y lo que tengo te doy, y le dio a Dios. Ahora es diferente, al revés totalmente. Yo no tengo a Dios, pero aparento tener plata y oro. ¿No le parece chistoso, irónico, contradictorio? Pues no sé ni cómo decirlo. Ahora así es el asunto. Entre mejor aparentamos estar bien. ¿Cómo estás, hermano? Ay, yo estoy tocando las puertas del cielo. Bien prosperado, aleluya. Me ha ido súper bien. Y es mentira. Y anhelamos la plata y el oro. Pero no nos interesa tanto tener de Dios. Porque no. En cambio aquí es diferente. Aquí la lección dice, yo no tengo ni plata ni oro. Pero no tener eso a mí no me afecta en nada. Lo que tengo en abundancia para vos y para todos los necesitados de este lugar es a Cristo. Aleluya. Y a Cristo resucitado, no colgado en el madero, menos metido en el sepulcro. Yo lo que te quiero llevar en esta noche es que ellos le dieron a él algo que él no esperaba. Porque él les estaba pidiendo dinero, una limosna. Él les estaba pidiendo dinero, cash, money, marmaja, mashushaka. Pero ellos no le dieron eso. Ellos le dieron algo que él no estaba pidiendo. Ahora la pregunta del millón es, nosotros, ¿qué actitud tenemos cuando recibimos algo que no queremos? Le pedimos a Dios que sane a una persona y cuando no la sana, ¿cuál es nuestra actitud? Le pedimos a Dios que por favor nos dé un mejor trabajo y que si mejor que nos lo quitan y no nos da trabajo, ¿qué actitud tenemos? Hace poco disciplinaron a unas personas en una iglesia y ¿qué actitud tienen? Se van. Te llaman la atención, ¿qué actitud tienes? Te salen las cosas mal, ¿qué actitud tienes? No, hermano, si dice la Biblia que los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal, no de calamidad, para darnos un futuro, aleluya, y una esperanza. Pero ¿y si no recibimos eso, qué? Fíjense que hay una canción que la pastora Ninoshka de Ponce cantaba que decía, si no hubiera infierno, igual te amaría. Dice, si no hubiera infierno, igual te amaría. ¡Ay, Dios, hermano! Recibir algo que nosotros no hemos pedido. Eso a nosotros nos está enseñando que este cojo estaba pidiendo dinero y de una vez de entrada le dijeron, no tengo plata ni oro. ¿Saben lo que hubiera hecho usted y yo tal vez en ese momento? Cuando nos dijo no tengo plata ni oro, en ese instante le quito la mirada. Y me empiezo a decir, ¡Ey, usted qué, compa, usted! ¡Ay, échenme una limona, ayuden por favor!
Y por favor, denme permiso, estoy pidiendo ayuda. Pedro y Juan, caminen por donde vinieron, por favor. Por favor, ayúdenme. Porque estamos pidiendo algo, y lo que el cojo iba sobre el dinero, sobre la plata y el oro, pero Pedro y Juan, mejor dicho, les dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué actitud nosotros vamos a tener, hermano, cuando lo que tú estás esperando, óyeme bien, tú, cuando tú vas a recibir algo que es lo contrario a lo que has pedido? Te vas a poner a llorar, hermano. Te vas a poner a llorar, te vas a poner a llorar, vas a molestarte, vas a dejar de congregarte, vas a dejar de hablar, vas a cambiar de teléfono, vas a mudarte de lugar. ¿Qué actitud nos enseña que tuvo este hombre? Y esto lo mencioné anteriormente, pero qué interesante, porque probablemente Pedro anteriormente, esto es una suposición, por favor, esto quítelo de aquí, póngalo como un corchete así, que gane mejor, o súbeme el sueldo. Eso estás pidiendo. Pero realmente lo que tú necesitas es saber administrar el dinero. Porque te puede dar el Señor 10 veces más de lo que estás ganando, pero si eres mal administrador lo vas a perder. Entonces ahí se cumple la palabra que dice: nosotros pedimos como no conviene, no sabemos cómo pedir. Pedimos: Señor, dame más dinero. En lugar de pedirle al Señor: dame, Señor, sabiduría para poder administrar el Señor. Más o menos lo que pidió Salomón. Pide lo que quieras y yo te lo voy a dar, le dijeron a Salomón. ¿Y sabe qué dijo Salomón? Dame discernimiento, dame conocimiento, dame entendimiento, dame sabiduría para poder liderar, guiar, administrar este pueblo. No te voy a estar pidiendo: dame poder adquisitivo, dame poder militar, dame poder espiritual. No, solo le pidió una cosa. ¿Y sabe qué lo dijo Dios? Todo lo que no me pediste te lo voy a dar, porque me pediste la llave de todo. Ok, número 7. Ya no tengo tiempo, hermanos. Número 7. ¿Cuándo se da el milagro? Mire, pues rápidamente, al momento en donde ellos lo toman de la mano, el milagro se da cuando se levanta. Cuando él se levanta, lo voy a leer, dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, no dice se levantó, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿En qué momento se le afirmaron los pies y los tobillos? Cuando lo levantaron. Es decir que el milagro se logra de pie. No se logra en el suelo. No en el suelo, se logra de pie. Es decir que tú quieres el milagro, quieres tú que esa operatividad venga a tu vida. Bueno, entonces levántate. Es que no puedo, hermano Julio, no puedo, pastor, lo he intentado. Yo sé que no lo puedes hacer, por esa razón es que ahí dice: y le levantó. Tú necesitas un ministro, tú necesitas humillarte bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es humillarte? Reconocer que no lo puedes hacer solo. Yo por mucho tiempo dije: no, yo puedo con esto, yo lo puedo dominar, yo puedo hacer, y en el piso estaba. El milagro surgió cuando reconocí, bajé mi service, cuando el moco lo bajé y yo dije: no puedo solo. Y allí sucedió el milagro. Los tobillos se me afirmaron, pero eso sucede únicamente de pie. Y únicamente puede estar de pie bajo la intervención de un ministro de Dios, lleno del Espíritu Santo, que Dios lo haya puesto sobre ti para que te ayude. Ok, lo que no hacía, dice en la Biblia en el versículo 8 y 9, para terminar, de que este hombre iba al templo. Bueno, leámoslo, dice 8 y 9. Saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Oiga, lo voy a volver a repetir. Y saltando
se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo. No lo habían visto nunca entrar en el templo. Siempre se quedaba en la puerta del templo. Nunca lo habían visto entrar en el templo. ¿A qué se refiere? Se refiere a personas que no quieren compromisos. Personas que por su misma cojera y por su misma inestabilidad dicen no, ahorita no puedo. Yo conozco gente, yo mismo lo dije, no, es que yo soy humilde y reconozco mi situación, hermano. Yo calculo que no voy a poder solo. Bueno, entonces vaya con el ministro y dígale, ayúdeme, levánteme. Dígame lo que hay que hacer. Si hay que brincar con un pie, brinco con un pie. Si hay que hacer así, muevo así. Si hay que caminar así de lado, pues de lado. Eso es reconocer la autoridad. A eso me refiero yo cuando le digo que un ministro le levante. Pero no, orar. No, muchas gracias, pastor. Yo tengo mi tiempo de oración diaria. Por 20 años lo tengo. Costumbre. No, que más tiempo en la iglesia. No, porque yo no soy fanático. Yo es suficiente hago con ir. Costumbre. Pero cuando uno realmente cojea y quiere sanar, fija sus ojos en Dios. Y lo que el ministro le diga que haga, seguramente lo va a hacer en obediencia a su palabra. Y dice que lo vieron haciendo lo que nunca había hecho. ¿Y qué es lo que nunca había hecho? Nunca había entrado en el templo. Nunca había tenido un compromiso. Nunca había pasado del atrio. Nunca había compenetrado más de la lectura. Nunca se había metido más en la oración. Nunca se había metido más en la consagración. Es decir, siempre estaba en la orillita de la oración. Padre, te mueres en nombre de Jesús. Amén. Ahorita ya leí un versículo. Yo soy bien puro porque ya leí un versículo en el mes. Ya fui a un culto y esa semana, o sea que yo ya estoy santificado. Es decir, métase hombre, no se quede en la orilla. Eso es lo que no había hecho este hombre. Y número 2, dice que entró saltando y alabando a Dios. Y por último, y le reconocieron que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro, espanto por lo que había acontecido. Ellos vieron el antes, cojo, y el después, caminar. Antes cojeaba, ahora caminaba. Esto no es algo que él dijo de él. Esto es algo que lo vieron de él. Lo reconocían que se sentaba afuera, cojo. Pero lo estaban viendo adentro del templo y caminando y saltando. El antes y el después. Esto es lo que se conoce como testimonio. Ok. Testimonio. Próximo domingo, capítulo número 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 26. Vamos a leer nosotros el capítulo número 3 del libro de Hechos. Esta es la tarea, hermano, de Hechos 3 del 11 al 23. Esos son los versículos que vamos a estudiar la próxima semana. Bueno, hermano, dejar de cojear, refugiarte en el Señor, fijarte en Él y tener una actitud de necesidad siempre, porque somos menesterosos en Dios. Y todo lo que tú hagas respecto a lo que tú veas acá, eso va a determinar si el Señor obrará a favor tuyo o no. Tu servidor Julio González, te espero el próximo domingo a las 9 de la noche en Estudiemos Juntos. Bendiciones.